Buenas noches, mi nombre es Donovan Caballeros. Esta es la presentación de mi proyecto final. Para realizarlo utilicé los servicios de AWS. Primero entramos al panel de IAM para crear un usuario, el cual va a tener acceso a la base de datos y a todo lo que les voy a mostrar en un momento. Como les mencionaba, aquí creamos el usuario. eh, Creamos el usuario de, ahorita les voy a mostrar las credenciales, el proyecto final de Donovan con los diferentes permisos. Luego el RDS, en este creamos la base de datos, aquí está, DBP final Donovan. Como lo vimos en el curso, acá nos crea el link con el cual vamos a poder accesar desde una aplicación que se llama BBeaver para poder ver las tablas y la información. Estamos utilizando el puerto 3306, que es GoFault. Dejamos la configuración para poder ser accesible públicamente y para poder ingresar desde la aplicación que les mencionaba. Y en el tema de configuración, pues por acá podemos ver que estamos utilizando una versión de MySQL en la versión 8.035, el nombre de la base de datos. Por aquí tenemos al usuario maestro y la contraseña eh, que fue configurada. Este es en el tema de la creación de la base de datos. Voy a compartir ahora la aplicación de Beaver para que podamos ver cómo queda. Aquí está la conexión hacia mi base de datos de P final Donovan y el link que AWS nos crea, la base de datos y las diferentes tablas que fueron creadas. Utilizamos 5 archivos CSV para ver, para crear la tabla, la base de datos. Entonces tenemos una de aerolíneas, aeropuertos, vuelos, los tipos y modelos de aviones y una que se llama Weather, que es lo que registra todo el tema del clima, es por hora. Entonces aquí tenemos la relación de las tablas, el diagrama de entidad-relación, cómo quedó. Cuando yo, por ejemplo, abro la base de datos de aerolíneas, ya me aparece cargada la información que teníamos en los archivos CSV, que los vamos a ver cómo hicimos la carga desde Python, ya que estamos subiendo el curso, pues desde acá hicimos todo. Vemos aquí los datos de los vuelos que fueron cargados también, los aviones, y modelos, tipo y número de motores, asientos, etcétera, etcétera. El güero, que es el que registra el origen, que es el aeropuerto, el año, el mes, el día y la hora y cómo estaba el clima en ese momento. Entonces, con esta aplicación accesamos a la base de datos desde AWS. Por aquí podemos ver la conexión. Creo que sí se está viendo. Aquí vemos el link, el puerto, la base de datos y el usuario con el cual nos estamos conectando. Voy a detener un poco por acá y voy a regresar a la ventana de Python. No sé, por acá está. Entonces, en Python tenemos nuestro archivo eh, Python como producto final, nuestro directorio en donde tenemos la data de los CSVs que fueron eh, insertados en las tablas que creamos en la base de datos. Y para comenzar, acá tenemos la importación de las diferentes librerías, Pandas, NumPy y config parse. Creamos un archivo de configuración para hacer la conexión. Aquí tenemos el link que estábamos viendo. Tenemos el usuario, perdón, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña y el puerto. Lo que hacemos desde Python es únicamente mandar a llamarlo. Aquí hice unas pruebas de configuración. Ya me está mostrando que sí se logró la conexión al archivo. Aquí le estoy diciendo que lo que esté en el arreglo o en el componente de RDS me muestre el dbHost, que es lo que vemos por acá. Entonces me va a desplegar el link o la ruta de acceso hacia el servicio en AWS. Luego creamos un driver en el cual está aquí toda la configuración de Python. Utilizamos MySQL más la librería de PyMySQL y le estamos diciendo en el config get qué es lo que estamos construyendo, el, el link o el driver para conexión a la base de datos. Entonces,
del array o del componente RDS estamos trayendo el nombre del usuario, la contraseña, arroba la ruta del servidor, que en este caso es el dbhost, el puerto y por último el nombre de la base de datos. Entonces, cuando mandamos a llamar a este SQL, MySQL Driver, acá tenemos la ruta completa. Entonces, este nos va a servir en el resto del trabajo que hicimos. Aquí cargamos los archivos CSV a Python. Los estoy cargando y estoy haciendo una lectura para que me despliegue los datos que tiene cada uno de estos. Aquí están las aerolíneas, los aeropuertos, los vuelos. Está haciendo la lectura de los CSVs, los aviones, las aeronaves y el vuelo que es el que les mencionaba, que es el registro de cada uno de los vuelos. Aquí estamos mandando a hacer ya un insert a la tabla aerolíneas en SQL. Estoy utilizando el conector de MySQL Driver que previamente construimos acá, en donde ya estamos mandando aquí la ruta, el usuario, la contraseña, la ruta, el puerto y el nombre de la base de datos. Entonces aquí lo estamos utilizando. Estamos poniendo un index false para que no inserte estos números que automáticamente Python nos coloque como autoincrementales, pero en la base de datos no los utilizamos. Y si existe la tabla, perdón, que la mantenga. Entonces, Aerolíneas hizo 16 registros, unos aeroplanos hizo 3.322, en los aeropuertos hizo 1.458, en el aeropuerto hizo 26.000. Con el tema del insert de los vuelos, fue necesario hacer una limpieza de datos debido a que en la columna Tylon y la columna planes, creo, no, la columna Tylon y la columna, sí, la columna Tylon, eh, hubo el inconveniente que en la tabla de planes habían algunos registros o algunos IDs que no existían en la tabla de vuelos. Entonces, con esto lo que hicimos fue hacer una lectura, una consulta a la tabla de planes y hacer que omita los registros que no existen en la tabla de vuelos para que no nos saltara el error. Los registros eran más de 300.000, sin embargo, al hacer esta limpieza, lo que hicimos fue omitir los registros que no tenían ID en la tabla, puesto que la base de datos, les voy a mostrar ahí las relaciones en un momentito, eh, no tenían ese ID. Entonces tuvimos que hacer esa limpieza para que nos permitiera hacer el insert. Una vez realizado, aquí me está diciendo que se lograron insertar los 284.170 registros. Aquí hice una lectura ya con un query desde Python a la tabla de Airlines. Ya no es el archivo CSV, sino es la tabla Airlines. Aquí estoy utilizando el driver de conexión y aquí me está devolviendo los datos. Aquí también hice una lectura en la tabla de flights. Le puse un limit 100, puesto que eran 284.000 registros. Entonces, era solo para la consulta y asegurar que los datos estuvieran cargados. Y por último, hicimos un merge para ver las aerolíneas con su nombre. Aquí tenemos el Dev Airlines, lo está haciendo con el de vuelos. Y por aquí está agarrando el ID de campo carga, que es el ID de la aerolínea en la tabla de Airlines y en la tabla de flights. Entonces aquí me devuelve el registro de lo que se obtuvo de este match. Como les mencionaba, aquí tenemos la base de datos final. Cuando vamos a ver cómo quedó el diagrama de entidad relación, aquí está lo que les mencionaba. Tenemos la tabla de planes, está amarrada con el ID trailing. En las aerolíneas tenemos el carrier. En los aeropuertos tenemos el FAA, que es el ID con el que se identifica el aeropuerto. Y tenemos una tabla de weather
el cual está vinculado con un origen que tiene las iniciales del aeropuerto y este está amarrado a la tabla de airports. Y esta es la presentación. Voy a mostrar acá el GitHub. Y acá ya está cargado mi proyecto final. Las tablas, el código SQL que utilicé para crear las tablas en la base de datos. Una presentación del proyecto final con los pantallazos. El código en Python. El código también en un archivo SQL, en script. Y los usuarios y contraseñas que se utilizaron también para la conexión en la base de datos. En el archivo proyecto final PDF está el link también a este video y por acá va a quedar agregado. Muchas gracias. El tema de las preguntas y respuestas, por cuestión de tiempo, ya no las pude completar, solo hasta esta parte. Y había unas preguntas que responder, pero estamos casi sobre tiempo y tuve mucho inconveniente con el tema de la importación de los datos de los archivos hacia las tablas de la base de datos por el tema de la limpieza. Entonces creo que eso me consumió mucho tiempo el poder hacer esa limpieza desde acá, ya que según los archivos me indicaba que habían algunos IDs faltantes. Entonces fue un tema que descubrimos por ahí cómo poder hacerlo, pero que nos consumió bastante tiempo. Pero esta es la presentación. Aquí ya estamos viendo, como mencionaba, los datos que están almacenados en la base de datos. Después de hacer la importación, la transformación, fueron dos sencillas que se hicieron. Y por último, un merge, haciendo una consulta desde Python para poder mostrar los datos y las relaciones de cada una de las tablas. Muchas gracias.